En la vida, los riesgos no avisan, pero tú puedes adelantarte. Yo soy Miriam. Y yo soy Carlos. Y juntos te llevaremos Más allá del riesgo. Un espacio donde hablamos de prevención, protección y estrategias para cuidar lo que más importa. Bienvenidos a un lugar para vivir más seguros, más informados y menos preocupados. En un mundo lleno de riesgos, siempre hay historias que nos inspiran a enfrentarlos. Bienvenidos a Más allá del riesgo. Hoy tenemos un invitado, como siempre, de lujo, Carlos Lavandera. Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto y qué enorme placer estar contigo, Carlos. Muchísimas gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gusto gracias, que nos compartas tu experiencia. Estamos felices de tenerte. Te agradezco muchísimo, Miriam. Muchas gracias, Carlos, tocayo, por esta invitación. La verdad, es un honor. Tu trayectoria es muy larga y quería preparar una bio, pero qué mejor que tú nos platiques quién eres, quién es Carlos Lavandera. Y bueno, iremos descubriendo tu historia a través del podcast. Platícanos. Wow, ¿quién es Carlos Lavandera? De primera intención se me ocurre pensar en esto. Un ser humano que le encanta amar y que creo que aprecio mucho el amor que también me pueden ofrecer. Por ahí va el tema. Ok. Una persona que considero tiene pasión por las cosas y disciplina. Fui formado en el tema disciplinario y por lo tanto creo que eso me ayuda a buscar mi camino y lograr metas. Ese es Carlos Lavandera. Wow, toda la trayectoria resumida en unas cuantas frases. El amor. Pero creo que vamos a descubrir y vamos a aprender mucho más de ti. Muchísimas gracias. Espero que sí. Muy bien. Oye, platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la intención de tu negocio? Dinos. Con todo gusto. Historia rápida y breve. Mi papá químico, mi mamá química, yo quimiquito. Me preguntan en la prepa, ¿qué quieres usted? Pues química, porque pues, es lo que conozco. Después me di cuenta que no era tanto. Me gustaba mucho más el humanismo. Entonces fue un cambio, mi maestría en la administración pública, mi otra maestría en políticas públicas, porque estaba relacionado con el gobierno y por lo tanto me enfoqué ahí. 15 años en la industria petrolera, 5 años en el Condado Sahagún, también empresa del Estado. Siempre me gustó emprender. Entonces puse mi fábrica de muebles para baño, mi fábrica de materiales para construcción, luego una distribuidora, una empresa de capacitación. Finalmente logré algo maravilloso, un sueño bonito, que fue tener mi agencia de publicidad del 84 al 94. Y después una empresa me invitó, lo cual le agradezco muchísimo a Ernst & Young, EY, una de las Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG y Ernst & Young, para ser director de desarrollo de negocios y del Centro de Desarrollo Ejecutivo, se llamaba SEDE. Estuve 15 años con ellos hasta que me jubilé y me retiré, y entonces ya regresando a Puebla, mi hija ya para entonces estaba en la Universidad de las Américas, empecé a entender que mi trabajo era más de capacitación, consultoría y coaching. Y de ahí salió mi empresa, Excedem, Experiencia, Educación y Empresas. Y bueno, damos consultoría y muy especialmente desde 2008, cuando veníamos de Londres, del aeropuerto de Heathrow, mi esposa me compra un libro que se llama Body Language. Me enamoro de Body Language, comunicación no verbal, y del 2008 para acá, eso es lo que estudio. Mi tesis de mi segundo doctorado está relacionada con la comunicación no verbal para líderes. Okay. Mi primer doctorado fue en educación y gracias a propio Ernst & Young me decían, oye, quiero que estudies entonces ahora contaduría para que nos entiendan. No, les dije, no, prefiero que me paguen mi doctorado. Y entonces en La Salle, en 1998, empecé mi doctorado en educación con una tesis de relacionar la experiencia de los directivos retirados
para apoyar en forma de mentoring a los jóvenes ejecutivos que iban subiendo de puesto. Y bueno, ahora obviamente he dado clases en la UDLA, en la NAHUAC, en IESDE, y mis propios programas de capacitación sobre liderazgo, negociación, ventas, presentaciones exitosas y trabajo en equipo. Y tan. Excelente. Bueno, es que eres, con toda esa experiencia que tienes, pues eres un gran líder, ¿no? O sea, eres un gran líder. Tienes que, bueno, más bien te inspira a enseñar lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, ¿no? Pasarlo a otras generaciones que puedan aprenderte y bueno, aquí estamos para eso. Wow. Exactamente, así es. Por eso no quise leer tu guión, porque seguramente me iba a quedar corto. No, para nada. No. Sí creo que encontré mi objetivo de vida y por lo tanto, como contestando la pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me gusta? Ser speaker, poder transmitir mi experiencia a otras personas de manera que pueda enfocarlos a lo que les gusta y construir con ellos hábitos. Mi tema es hábitos, aplicando comunicación no verbal y todos los temas relacionados con el humanismo, sociología, antropología, psicología, pedagogía. Pero es hábitos. Hábitos. Fíjate que, bueno, vuelves a comentar algo que hemos platicado en otros episodios y que, bueno, platicamos también con otros empresarios. El tema de los hábitos es súper importante para lograr grandes cosas, ¿no? No podemos querer ser alguien, tener mucho éxito en nuestros negocios, en nuestra vida profesional o personal, si no tenemos buenos hábitos, si no tenemos un orden en nuestra vida, si no tenemos esa intención de aprender, de tener el camino, de tener la paciencia. Y bueno, ahorita nos vas a platicar un poco más a detalle. Pero bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué te motiva el día a día levantarte de la cama y decir, voy a hacer esto? Las ganas de hacer pipí. Muy bien. Okay. Perdón, pero sí me motiva eso, ¿eh? Pero también a todos. Cumplir lo que... Es que a mi edad... Me encanta. Así es la vida. Me motiva mi disciplina. Esto es lograr las metas que me pongo todos los días. No entiendo, hay una revista por ahí, o hubo, que se llama algo así como ¿qué puedes hacer con tu tiempo? O cómo usar tu tiempo. Es increíble. Nunca me he preguntado, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no sé qué hacer. No, hay un montón de actividades que tienes que realizar todos los días. Las vivo y por eso me despierto y me levanto a lograrlas. Sí. Es la razón de levantarme. Además, claro, de las visitas al albañil. Ok. Oye, ahorita comentaste algo muy importante y sumando lo que también comentaste hace rato de los hábitos, si no tenemos una meta hacia dónde dirigirnos, estamos perdidos de rumbo, ¿no? En el camino viniendo para este momento donde estamos grabando, venía escuchando también un audio donde decía y hacía la analogía de que si no tenemos una meta es como cuando pones un barco o un barco zarpa sin capitán y sin tripulación, seguramente va a llegar a la deriva, a alguna playa desierta, pero cuando tiene un capitán y sabe el rumbo hacia dónde dirigirse, seguramente en el 99% de los casos va a llegar a donde se planteó. Y si no tenemos esas metas y esas metas las acompañamos de estos hábitos, seguramente no vamos a llegar, ¿no? Y mucha gente vive sin rumbo, levantándose todos los días, sin algo por qué trabajar, sin rumbo hacia dónde dirigirse. Esos esfuerzos que tenemos no van encaminados hacia algo, ¿no? Por costumbre que se va generando a raíz de ver a las demás personas. Y entonces se le olvida a uno encontrar su propio camino. Me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas. Llega Alicia, creo que le pregunta al gato, no me acuerdo si es el gato o no, le pregunta Alicia, oye, ¿qué camino debo tomar en una bifurcación? Y le pregunta el gato, don Gato, oye, ¿y
¿A dónde quieres ir? Bueno, no sé. Entonces cualquiera de los dos caminos es bueno, sin problema, claro. Creo que he tenido la oportunidad en mis últimos años, porque estoy viviendo horas extras, eso que ni qué. No. Nunca me imaginé llegar a los 75, pero bueno, creo que encontré mi razón de vida. Y efectivamente yo creo que son 3 cosas. Esto viene desde los libros. Tiene uno que encontrar algo que pueda hacer, que tenga la oportunidad por mi cuerpo, mi mente y mi corazón de estar dirigido hacia allá. Ejemplo, mi padre a los 3 años le dio poliomielitis, entonces una pierna la tenía muy delgada, obvio no podía correr mucho, jugaba tenis pero no correr, y entonces yo de chavito, de niño, lo primero que hacía era correr. Papito, mira cómo corro, porque claro, lo tomaba de lo que él no podía. Eso es habilidad. Hay que preguntarse, ¿para qué soy bueno? Número 2, algo relevante, que en la sociedad sea relevante. Puedes hacer 1000 cosas, pero si no es relevante y en la empresa, en la industria, no funciona, no te va a ayudar muchísimo. Y número 3, creo que es lo más importante, lo que me gusta. Sí. Yo encontré lo que me gusta. Okay. Me encontré ser profesor, ser speaker, ser persona que expone, expositor, y dar las experiencias que he logrado ir formándome, porque siempre me he enamorado de ser emprendedor. En 78 puse mi primera fábrica, una fábrica de muebles para baño, y bueno, creo que ahí empezó el doble tema, ser empleado y ser empresario. El empresario exitoso que ahora eres. Muy bien, qué interesante. Oye, a lo largo de toda tu vida, ¿qué consideras que ha sido un gran aprendizaje? ¿En qué momento descubriste tu vocación? Porque, digo, tienes mucha trayectoria. Momento de mi vida importante, fracasos. Momento en donde descubro mi forma de lograrlo, pues a lo mejor también fracasos, pero oportunidades que me dieron. Ok. Soy hijo único, una persona tímida, entonces 12 años en escuelas del club de Toby, o sea, puros hombres, y me daba pena inclusive hablar con las chavas, con las mujeres, ¿no? Y lo que hice fue proponerme todos los viernes y todos los sábados ir a una fiesta y sacar a una muchacha a bailar. Con una pieza ya se cumplía lo que tenía que hacer. Y así aprendí a empezar a tratar a las mujeres, aunque no es fácil, ¿eh? O sea, eso es algo... Eso de tratar a las mujeres no es fácil. No se da, no se da. En fin, el tema es que una vez entrando a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, resulta que un día me dice mi jefe, oye, ¿por qué no vas a dar un curso de lo que yo sé? Y sí, era yo muy metido en lo que él hablaba, en este caso Ruta Crítica y PERT, unos programas de control de proyectos para la industria petrolera, y fui a ese curso. No quería porque ciertamente una persona introvertida me apanicaba enfrente de hablar en público. Quórum, de hablar en público, y sí tartamudeaba, ¿eh? Empecé a tartamudear. Estuve 2-3 días en el curso, me regresaron a México y me dijeron a mi jefe, oiga, señor, la verdad es que pues se ve que es una persona que conoce, pero queremos gente de experiencia, queremos a alguien que conozca de cómo pues manejar los pozos petroleros. Y bueno, fue un fracaso. Mandaron a otra persona. Pero a los 8 meses o 9, mi jefe me dio la oportunidad otra vez, ahora de ir a Reynosa a dar el mismo curso. ¿Y saben qué pasó? Como me preparé para hablar en público, sí se puede, por cierto, se puede aprender perfectamente. Llegué a Reynosa, había 70 personas, terminé el curso, me encantó y me aplaudieron.
¡Wow! Me sentí otro. Ese fue un éxito, pero salido de un fracaso. Creo que ahí aprendí a cambiar. De una persona que le daba pena hacerle preguntas al profesor, cuando estaba en la universidad, le decía a mi compañero, oye, pregunta tal cosa, ¿no? A mí me da pena. A poder presentarme enfrente de 100 personas, 500, 200, o 50, o 3, o 1. Y ese creo que fue un cambio muy importante para encontrar mi estilo de vida. Qué interesante cuando cambiamos el chip y no vemos un fracaso como algo que no puede hacer y no lo voy a hacer jamás. O sea, tener esa capacidad de decir, esto que sucedió, le voy a quitar esa etiqueta de fracaso o llamarle algo negativo y lo puedo cambiar ahora a una oportunidad. Y que podamos aprender y que podamos mejorar y que podamos aportar, como bien lo comentaste, algo a la sociedad, bueno, a la gente que está con nosotros. Y esto es parte de este podcast, ¿no? Compartir conocimiento que nosotros hemos adquirido, pero sobre todo de ustedes, de la gente que viene y nos habla de su experiencia y cómo ha logrado cambiar su vida, ¿no? Gracias. Sí, creo que se puede lograr ese cambio construyendo hábitos. Claro. No, y lo importante es que tú detectaste, ¿no? O sea, ¿por qué fracasé? ¿Qué miedo tuve? ¿Cómo me sentí, ¿no? Al salir de ahí. Y lo cambiaste, ¿no? Te preparaste para la próxima que viniera y lo hicieras ahora bien. Y el mentoring, la oportunidad que en este caso un amigote, jefe mío, y que todavía anda por ahí en un matrimonio muy bonito, Fernando Echeagaray, me dio la oportunidad de repetir de nuevo. Y entonces lo logré. Si no hubiera sido por ese mentoring, si no fuera por un líder que te da la oportunidad de seguir avanzando, te atrapa el problema y empiezas a achicopalarte. El liderazgo implica darle la oportunidad a las otras personas y esculpirlas un poco para que sean lo que uno cree que verdaderamente pueden ser. Y por eso platico sobre liderazgo en mis programas de entrenamiento. Yo había escuchado que un líder aparentemente es alguien que desarrolla a una persona, ¿no? O que quiere ser visto como un líder, ¿no? Y se prepara para ser un líder. Pero un líder excepcional es el que hace que las otras personas se enamoren de ellas mismas y puedan llegar a descubrir esas pasiones, ¿no? Sí, el liderazgo tiene que ver con la formación de las personas. Se ha escrito mucho relacionado con, oye, contrata a los mejores. No le tengas miedo a que sepan más que tú, o sean más brillantes o más impulsivos en positivismo. Hay que hacerlo, porque entonces puedes conformar un grupo de líderes, efectivamente, y entonces vas para arriba, porque nadie puede hacer grandes cosas sin el apoyo de las demás personas. Como que solo no puedes poner una empresa. No se puede. Claro. No hay forma, Sí. ¿no? Bueno, oye, cuéntanos qué habilidades debe tener un buen líder. Wow. Primero, tiene que confiar en sí mismo. Esa es la base. Un líder en los negocios, en las ventas, en casi cualquier tema de la vida, no, en cualquier tema, la confianza en uno mismo, lo cual genera efectivamente una relación donde la fuerza de atracción atrae la oportunidad y podemos seguir adelante. Tiene mucho que ver con la famosa fuerza de atracción. Una vez teniendo esa confianza, mi opinión es la disciplina. Hay una medio definición de disciplina que es orden, puntualidad, puntualidad y limpieza. Ok. Ajá. Si eres limpio también en tus pensamientos, pero por supuesto en tu automóvil. Sí. Entras al automóvil de alguien y está lleno de papeles, no tiene mucha limpieza. En su casa debe ser de alguna manera de esa forma. Orden básico. Hay que ordenar, colocar los lugares
como debe ser, y de ahí el orden de mis pensamientos. Y puntualidad, qué difícil es el tema de la puntualidad. Eso te distingue. Cuando eres un buen vendedor, un líder debe ser un buen vendedor. Ok, es que yo no vendo, no te preocupes, pero vas a tener que vender tus ideas a tus colaboradores, persuadirlos. Entonces, si eres vendedor, todo mundo vende. Y quieres hacerlo bien, tienes que ser muy puntual o llegar antes. En fin, eso serían, así de una manera rápida, las palabras relacionadas con el liderazgo, aunque hay dos palabras muy importantes. Una es pasión y la otra es perseverancia. A lo mejor les puedo platicar un tema muy rápido al respecto. Venga. En Estados Unidos, en el ejército de los Estados Unidos, las personas pueden entrar a West Point para ser oficiales. Les hacen un montón de pruebas y al final, de 3,000, 4,000 que entran, porque el que llega a ser oficial, pues tiene la vida hecha. Le dan viajes, automóvil, casa, puede conseguir una chava ahí, o si es mujer, pues un chavo. Entonces tiene todo. Si no lo matan, para adelante. Y resulta que los que entran, un buen número, a las primeras 2, 3, 4 semanas, dicen, ya no quiero. Ellos personalmente. Entonces estaban desesperados allá en West Point diciendo, oye, nos gastamos muchísimo dinero en seleccionar y a la hora de la hora se nos van. ¿Qué pasa? Angela Duckworth, una doctora en psicología, hace un análisis, les dice, vamos a hacer la identificación de las personas que de veras pueden quedarse hasta terminar como oficiales de los Estados Unidos en el ejército. Y hace un análisis de esas dos variables, pasión y perseverancia. Los que cumplieron con ello, se quedaron todos. A raíz de ahí, bueno, ya se ha mantenido este proceso y nos damos cuenta, esto va para la gente de recursos humanos, quieres tener una persona que te funcione en tu empresa, checa pasión y perseverancia. Pasión por lo que hace y perseverancia, y vas a tener un personaje para seguir adelante en tu compañía. Es cosa de copiar las investigaciones que ya se hicieron. Entonces sí, yo diría pasión y perseverancia. Y los colaboradores que tengan esa oportunidad le van a hacer mucho bien al líder. Sumarán al equipo, ¿no? Claro, formar equipos de alto rendimiento. Ok. Oye, creo que podríamos sacar muchísimos temas y platicarte mucho para que sigamos aprendiendo de ti. Y quiero hacerte una pregunta enfocada a lo que hacemos aquí. ¿Cómo tomas los riesgos en tu vida día a día? Con la Virgencita de Guadalupe. Por adelante. Sin duda alguna. Pero, claro, con independencia de mis creencias católicas, que trato de tenerlas muy arraigadas, creo que hay de riesgos a riesgos. Y entonces, con la imaginación puedo descubrir qué posibles riesgos existen de determinada situación, y la palabra clásica es afrontarlos, en fin, buscar cómo prepararme para que no se vayan a presentar en lo posible, y además, desde luego, atreverme. La palabra un poco es atrévete, quitándote el miedo, y entonces puedes lograr que ese riesgo lo absorbas en tu vida. Un ejemplo, fui buzo y profesor de buceo, entonces claro que me daba miedo tirarme abajo y que encontrara un tiburón. ¿Cómo afronto ese riesgo? Bueno, lo hago, igual que me tiré del bungee hace unos 15 años, se siente a todo dar, la verdad. Pero también hay riesgos, obvio, inevitables, en donde hay que prepararse para que lo posible no sucedan o mitigarlos. En ese sentido, los riesgos en una empresa tienen mucho que ver
principalmente con los seres humanos. Sí. Por más que haya leyes y reglamentos y procesos y funciones, el ser humano es así como una pieza clave en cuanto a los riesgos. Opino que un accidente, si le llamamos así a la suma de incidentes, te pueden llevar a un riesgo que se convierta en realidad. Y por lo tanto yo creo que hay que ver los incidentes para prevenir en lugar de lamentar. ¿Cuáles son esos incidentes? El clásico, el del Titanic. Le hablan y le dicen al capitán, oye, hay problemas de hielos que se están acercando del Polo Norte hacia Nueva York. También el vigilante no estaba en su puesto, etc. Conclusión, el problema del Titanic. Todos lo conocemos. La suma de incidentes igual a un accidente. Entonces, ¿cómo me puedo prevenir? Dependiendo de cuáles son los tipos de riesgos. Un ejemplo muy sencillo en el tema de riesgos profundos en una empresa que se llama la crisis en la comunicación en crisis. Se tiene que preparar la empresa por cualquier suceso que pueda existir. Un temblor, un terremoto, el síncope cardíaco al director general, un robo, una huelga fuerte. Hay que tener un lugar en otro lado especial, con las llaves, con los teléfonos, con todo, de manera que alguna persona que ni siquiera se conozca en la empresa, identificado, pueda asumir esa responsabilidad cuando suceda algo inesperado, más allá del problema de todos los días. Comunicación en crisis. Esto no lo invento ahorita, esto es algo que se ha dado en empresas extraordinarias y me ha tocado participar como expositor en algunas compañías de aquí de Puebla muy importantes, hablando de comunicación en crisis. Pero también la prevención en riesgos. Se me ocurre, por ejemplo, uno que lo siento un poco en el corazón. Cuando uno compra un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, etcétera, bueno, está uno, no digo previniendo, pero sí previniendo la situación negativa que se puede suceder cuando haya un problema. En ese caso, siento que el ejemplo clásico de tener un seguro de vida implica lo contrario a egoísmo. Okay. Una persona que es egoísta, pues no paga un seguro de vida porque finalmente no Pues lo va a aprovechar la persona, lo van a aprovechar los que están a su alrededor. Sí. No sé si se llame humildad o se llame el amor aplicado a las otras personas. Porque como sea, no es egoísta. No le toca. En fin, como eso, hay muchos temas relacionados, sobre todo países como México, en donde todavía no adquirimos una conciencia de todas las posibilidades que hay para evitar riesgos que se van dando. Y para colmo, lo inesperado. Tengo una frase de Bernard Shaw, un novelista inglés que en Miami escribió una novela muy importante, pero que además tiene una frase que dice así: difícilmente la imaginación puede crear algo tan inverosímil como la realidad. Ustedes pueden imaginarse lo que quieran, sí, pero la realidad va a ser más allá de lo que se están imaginando o nos estamos imaginando. Es impresionante, me encanta y estoy seguro que funciona esa frase. Claro, no, y hay que ir siempre un paso adelante, ¿no? O sea, un paso adelante, un paso adelante. No sabemos qué venga, qué vaya a pasar, pero si vamos más adelante podemos prevenir eso que tú estás comentando. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que lamentar, claro. Y si no empiezan las lamentaciones, cada quien tómelo como guste la palabra lamentaciones. ¿Qué hace un buen líder en un momento de crisis?
mi padre me propuso una frase que no se me olvida, aunque no la cumplo fácilmente, porque soy muy emotivo. Dice, despacio que vas deprisa. ¿Qué hace un líder en momento de crisis? Despacio que vas deprisa. Lo primero es no tomar decisiones a sottovoce. Hay que pensar 2 veces antes de actuar. Y efectivamente, no actuar en un instante ya es una decisión. Es una vez, claro. Despacio que vas deprisa. Y después toda la formación de todo lo que tenga que ver con la crisis. Y por eso comentaba que las empresas tienen que estar preparadas para momentos de crisis. Y para ello hay que pensar en las personas que están a nuestro alrededor. Ejemplo, como comenté, un problema de un ataque al corazón del director general, no se puede uno quedar ahí. Pues es que no sabía. Pues será, pero a un ser humano le puede suceder. Así es que hay que estar preparado con todas las posibilidades que nos da la idea, el conocimiento y desde luego la imaginación. Claro. No podemos ir en contra de la creatividad. Y creo que para ello hay muchas herramientas, ¿no? En el tema empresarial existen ciertos instrumentos financieros que pueden ayudar a prevenir un socavón en las finanzas de las empresas, como esos famosos pólizas de hombre clave o esas pólizas de intersocios que pueden ayudar a solventar alguna situación difícil y que la permanencia de la empresa continúe por muchos años, ¿no? O incluso cuando hay una sucesión empresarial, la primera generación a la segunda generación o la tercera según los hijos, o si alguien no quiere continuar con el negocio, digo que se da tan común y hemos escuchado estas historias con muchos de nuestros clientes que, oye, mi hijo no quiere continuar el legado que me dejó mi padre, mi abuelo, y son 60 años de historia, ¿cómo voy a dejar la empresa? ¿O cómo alguien no va a sumar? Pues hay instrumentos financieros que pueden ayudar a esas situaciones difíciles, ¿no? Rápidamente, y para iniciar, sería: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversificación. Eso funciona mucho. No, hay que diversificar un poco. O bueno, no jugársela con una sola cosa en lo posible. Porque de aquí sale el por qué propongo, imparto y vivo de programas de negociación. Estoy enamorado del tema de negociación. Y sí funciona. Hay que entrarle al toro para negociar. Mi primera empresa o mi primer emprendedurismo fue una fábrica de muebles para baño. Aquí en la 25 y bueno, en Guadalajara y varios lugares, en México. Llegó un pariente muy cercano, pariente político, y me dice, oye, ¿por qué no ponemos una fábrica? Yo tenía el dinero, por lo que comenté, que soy hijo único y que a la hora que fallecieron mis padres, bueno, me quedé con las propiedades, etcétera, vendí X cosas, y entonces me llega esta persona y me dice, vamos a poner una fábrica de muebles para baño. Muebles para baño, por Dios. En mi vida yo estaba en la industria petrolera trabajando. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Sí. Pusimos la empresa. Tomaste el riesgo. Tomé la decisión. Y tenía las dos chambas. Pero a la empresa, a la fábrica de muebles para baño, iba poco, pues estaba trabajando en otro lado, y los sábados sí estaba todo el día. Ojo, el que tenga tienda, que la tienda. Ese fue mi primer problema. No tenía ni idea de lo que quería hacer, pensar como empresario. Lo fui aprendiendo a punta de trancazos. Entonces, el primer año nos fue muy bien. Después me pidió mi socio el comprar una casa por parte de la compañía para que quedara el nombre de la compañía y ahí podía ir a vivir él. Y le dije que sí, y que al año siguiente yo sacaba alguna cosa. Pues ese año siguiente ya no llegó, porque me dijo, oye, Carlos, ¿sabes qué? He pensado en sábado que
yo ya no quisiera que siguiéramos de socios. Quisiera regresarte el dinero que me prestaste. No, espérame. Yo no te presté el dinero, vamos al 50%, ya hay una casa, hay unos automóviles, habíamos comprado ya un almacén, etcétera. Digo, vamos a medir lo que tenemos y entonces, pues al 50%. Y me dice, no, espérame, Carlos, es que no me entiendes. Ahorita no te puedo regresar lo que me prestaste. En esa época era como 1,5 millones de pesos. Me dice, no, lo que puedo hacer es irte pagando poco a poco, porque no tiene la empresa suficiente como para regresarte tu famoso 1,5 millones. Y me dio un cheque de 100,000 pesos. Acepté el cheque, lo guardé de inmediato, pero dije, no estoy de acuerdo. Y encontré la primera vez que me dijeron esta frase. Y si no, hazle como quieras. ¡Wow! Sí. Es impactante. Bien. Llegué con mi esposa, con Mercedes, y nos abrazamos el fin de semana, no sabemos qué hacer. El lunes de inmediato al banco, Banco del Atlántico, me acuerdo, para pedir las cuentas. Me dicen, no, señor, hace un año que ya su firma no está, cambió todas las cuentas señor. En la noche voy corriendo a la fábrica para abrir y sacar las escrituras que estaban adentro de la fábrica, en donde yo era socio al 50%, Industrias FAM, y la llave no abría, habían cambiado la chapa. Conclusión, un abogado, 2 abogados, el tercer abogado se vende con este cuate, y el cuarto abogado me ayudó muchísimo, muy buen amigo. Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Esto lo puedes tal vez ganar en 5 años, algo, pero te va a costar mucho trabajo, mucho tiempo y dinero de tu propia manera de producir, y al otro no le va a costar nada, lo va a sacar de la fábrica. Mejor te recomiendo que pongas una compañía que te guste, algo que realmente quisieras. Sí, una agencia de publicidad. Y del 1984 al 94 tuve mi agencia de publicidad maravillosa. Me encantó hacer anuncios de televisión, de radio, espectaculares. Bueno, te piden de todo. Y fui caminando, me encantó. Jaló muy bien. Pero resulta que el mismo socio me dio la oportunidad y lo perdoné. La palabra es lo perdoné. Y me dicen, no, pues ¿cómo que lo perdonaste? No, es porque mentalmente me estás diciendo que es que... No, es la verdad. Llegó a mi casa y en algún momento me toca la puerta y me dice, oye, Carlos, sé que tienes una agencia de publicidad, quisiera que manejaras mi promoción y publicidad de mi compañía nueva que tengo. Y entonces, pues serías, no parte de la empresa, pero como proveedor de la compañía. Me quedé pensando. ¿Qué hiciste? Y le dije que sí. Okay. Le dije que sí, no lo puedo creer. Y empecé a trabajar con él, llevándole buena cantidad de propuestas de proyecto. Levantamos en un momento dado las ventas al doble en sus tiendas. O sea, funcionó, la verdad funcionó. Muy padre. Finalmente falleció en la misma casa que le habíamos comprado en esos primeros momentos. Fue impresionante. La casa existe todavía. Pero me di cuenta de algo. Hay que saber perdonar por muchas cosas que te sucedan. Y en los negocios no todo va a ir al 100%. Hay que tener, como dicen en inglés, the guts, el estómago, para perdonar. No tengo úlcera, no tengo problemas de gastritis, tomo chile, tequila, whisky sin problema, y entiendo que no tengo ese rencor. Una palabra terrible para las personas que les gusta negociar es aguas con el rencor. No se dejen llevar por el rencor. Los negocios son por los trabajos que se hacen, no pensando en la persona, sino en la empresa o la relación de trabajo. Es muy importante separar a la persona humana. Sí, porque el perdonar no nada más te iba... Bueno, si te quedabas con ese rencor, como tú dices,
pues es para ti el mal, ¿no? O sea, porque vives con esa angustia, con ese estrés, con ese enojo, ¿no? La otra persona ya está disfrutando de lo que, con lo que se quedó, ¿no? Ajá. Y tú te quedarías ahí recordando y haciéndote daño a ti mismo, ¿no? O sea, lo soltaste, lo dejaste ir, al fin y al cabo el dinero va y viene, empezaste a hacer algo que a ti te gusta, que disfrutaste, que te hizo crecer, que te hizo aprender. Entonces, en cierta forma, ese fraude te sirvió para dar un salto a lo que a ti te gustaba hacer. Sí. Y no puse, gracias a Dios, todos los huevos en la misma canasta. Tuve la oportunidad de arrancar la agencia de publicidad, que me encantó. Hasta que a los 10 años, un cliente me dice, oye, ¿por qué no me ayudas y vienes a negociar con nosotros? Ayúdanos a levantar unos temas de negociación y relaciones humanas. Y fue cuando me contrata Ernst Young, o EY, y me dice, pero tienes que quitar tu empresa, tú dásela al socio, a ver a quién, porque te queremos tiempo completo. Y de 1994 de 1994 al 2009, estuve en EY, una empresa, la verdad, maravillosa, director de desarrollo ejecutivo para los contadores. Y bueno, la verdad fue extraordinario a regresar como empleado un poco. Claro. Oye, platícanos un poco acerca de tu familia. ¿Qué significa para ti tu familia y cómo es que ahora convives con ellos? ¿Cómo han aprendido de ti? Todo esto que nos comentas yo le quitaría la palabra fracaso, pero lo tengo que mencionar así, estas oportunidades que te dio la vida. Resumiendo, hoy por hoy, como dicen luego las madres solteras, estoy solo, vivo solo y puedo solo. Mercedes, mi esposa, se fue con Diosito hace como año y medio, un poquito más. Vivimos 43 años de casados con la misma, lo cual ya es una ventaja. Y gracias a ella, por supuesto. Ok. Y tuvimos 2 hijos. Estudiamos mucho los últimos años. Ella llegó a terminar, a estudiar y poner casi la tesis del doctorado en psicología. Entonces ella hizo el doctorado y yo también lo mío. Nos sentábamos a desayunar, me acuerdo, hace año y medio, un poco más, los últimos años ya jubilado, aunque dando clases y todo. Nos sentábamos a desayunar en el jardín en la mañana, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media, 11, y platicábamos. Y sorpresa, platicábamos. O sea, 40 y tantos años, y podíamos seguir platicando y no nos aburríamos. Porque el ser humano tiene intimidad. Sí. Se siente el apapacho. Precioso. Tuvimos 2 hijos, que mi hija salió de la UDLA, de danza, por cierto, y mi hijo salió de la Ibero, como dicen, de la Ibero ¿ves? Y se fueron a Italia. Ellos hace 20 años que viven en Italia y tienen una empresa que hace festivales de Puebla para Italia. 5 de mayo, la batalla de Puebla. 1 de noviembre, el Día de Muertos, que le llaman Viva la Vida. Y estoy, la verdad, muy orgulloso de esa oportunidad que me dan de viajar a verlos, cuando menos 2 veces al año, a Italia y alrededores. Sí. Y antes con Mercedes, con mi esposa, y ahora solito ir y saludarlos y vivir con ellos un buen rato, o que ellos vengan a casa de vacaciones, ojo, de vacaciones, sí. No viviendo en la misma casa. Siento que es muy importante que cada quien tenga su nidito de amor o su lugar de vida. Es que ahora es muy fácil que el hijo se te quede en la casa per secula seculorum y bueno, no, cada quien tiene que hacer su propia vida y formarse. Así opino de la familia, la cual quiero mucho y respeto mucho. Y ahorita que nos platicas de tu familia, ¿cómo te gustaría ser recordados por tu familia, por tus amigos, cuando ya no estés aquí? ¡Wow! El epitafio.
en la tumba. Ya no se usa tumba. Yo espero que si me hagan pomada o bueno, me hagan ceniza y ya me guarden a algún lado. Pero sí, me gustaría ser recordado como una persona que puede presentar sus experiencias para mejorar hábitos, para generar hábitos positivos en las personas que me escuchen, los participantes, y quitarse hábitos negativos. Y la razón la dice Aristóteles. El ser humano no está constituido, no se le reconoce por sus actos, por un acto, sino por sus hábitos. La persona responde en su reputación por sus hábitos. No es mío, es de Aristóteles, y estoy convencido plenamente de eso. ¿Qué hacemos? Tenemos que generar hábitos buenos y quitarnos los hábitos malos, que por cierto, es más difícil quitarse los hábitos negativos que ponerse uno positivo. Yo quisiera ser recordado como alguien que puede ayudar a los demás a generar buenos hábitos, a mejorar su prestigio. Claro. Sí. Oye, ¿qué creencias limitantes ves en tus clientes? ¿Qué puede ser limitante en mis clientes? Bueno, que no quiera cambiar. Mi trabajo es que puedan aprender. Doy clases, participación, entrenamientos para que la gente aprenda. Al final del programa les digo, oye, ¿aprendieron? No, pues sí, además tengo la suerte de que me dicen, sí, cómo no, estuvo muy bonito y padre. Ah, perfecto. ¿Y cambiaste? Bueno, no, yo regreso a mi oficina normal. Le digo, entonces no aprendiste, porque aprender es cambio. Acción. Y la única manera de verdaderamente aplicar lo que aprendo es cambiar. En cualquier momento, que sea cognitivo simplemente. Solución, ponte un hábito. ¿Cuál? El que quieras. 66 días, hay estudios de 21, de 45 y de 66 días. Yo voy por el de 66 de la Escuela de Londres, lo último que ha habido, y me dicen, proponen los siguientes 2 meses cambiar en lo que gustes. Leer un libro cada 3 meses, pararte derecho, formarte de cierta manera, ponte un hábito, pero que lo cumplas. Porque una vez cumplido ese hábito, tienes la confianza, la fe en ti mismo para mejorar y colocarte otro hábito. El chiste es elevar la confianza, sentirte cada vez más autorrealizado. Wow, qué padre. Yo podría seguir acá escuchando y aprendiendo. Voy haciendo mi memoria aquí cada vez más grande. Hace rato platicábamos acerca del éxito. Para ti, ¿qué sería un sinónimo de éxito? ¿O cómo describirías el éxito? Cumplir o lograr lo que quiero. En el momento en que logro alguna meta superada, me siento muy contento y me siento exitoso. Y eso me ayuda a levantarme y tener una mejor autorrealización. Éxito, lograr lo que quiero. Lo importante es saber qué quiero. Claro, eso es complicado. Sí. Y luego luchar por ello. Lo que quiere decir que tengo que perseverar, porque hay muchos problemas durante el camino de esa situación que me pongo como ideal, como posibilidad. Porque la gente en el mundo, cualquier cosa que se descubra en el mundo, ha sido construido, pensado 2 veces. La primera vez cuando uno lo piensa y la segunda vez cuando se construye. Alguien pensó en el submarino, que ya existe hace 300 años. Ahora alguien construyó el submarino. Siempre lo que existe primero fue pensado y luego construido. Ahí el tema del éxito. Excelente. Okay. Muy bien, muy bien. Oye, y bueno,
Hablando del negocio, de las empresas, del liderazgo que hace ratito nos comentabas, ¿cuál crees que sea el mejor momento para delegar? ¿No? Que digas, bueno, yo voy a delegar ciertas funciones porque hace rato decías, bueno, no es el que tenga tienda que la tienda, pero no siempre podemos estar ahí todo el tiempo. Y hay que saber delegar y hay que confiar. Así como confiamos en nosotros, pues debemos confiar también a quien delegamos, ¿no? A quien dejamos como responsable de ciertas funciones, con esa confianza de que va a salir bien. A lo mejor hay dos palabras que hay que manejar si uno es líder, y es saber delegar y dar retroalimentación, que van bastante unidas. Cuando estaba dando alguna clase en la Universidad de las Américas a nivel universitario y les quería decir en la licenciatura en administración, oye, tienes que aprender a delegar, y les daba ejemplos. No entendían nada, porque los chavos pues nunca habían tenido un colaborador, si acaso las mujeres un poco más, porque cuando menos a la chacha, bueno, la ayudante de la casa le decía lo que tenía que hacer. En el caso de los hombres, para nada. Entonces salían de la licenciatura, oye, ¿dónde está la empresa que tengo que llevar, que tengo que dirigir? No, pues tienes que empezar desde abajo, compadre. O sea, saber delegar implica que tiene uno que tener una manera de ver las cosas en donde todo mundo tenga dignidad, la misma dignidad. Y entonces le puedes delegar aquello en lo que tú confías que puede hacer, y al mismo tiempo el otro también te responde porque de veras siente que lo puede lograr. Conclusión, el liderazgo tiene que generar, además de la empatía, que se suelta por los poros, la seguridad de que la otra persona te va a cumplir. Y por lo tanto, saber delegar implica, primero que nada, en conocer lo que estás delegando. Y segundo, confiar en que la persona lo va a lograr. Si yo confío en que mis colaboradores van a lograr algo, aprendí a delegar. Puedo empezar a hacer pininos para delegar. Es indispensable. Hay 4 tiempos, no tiene caso comentarlos ahorita, pero lo importante es que la confianza del jefe, hasta cierto punto y entre comillas, sepa que puede la otra persona delegar. Y por supuesto, supervisar con los KPIs o Key Process Indicators, encontrar cómo llevar la seguridad de que aquí tengo el papelito de que lo que tú estás haciendo y que yo te delegué se está cumpliendo. De otra manera, tampoco se puede asegurar que podemos delegar. Necesitamos medir y medir, porque lo que no se mide, pues no se puede controlar. ¿Y qué no debemos perder de vista? Al ser humano, al humanismo que tiene Carlos, que tiene Miriam, que tiene cada quien en su corazón. No podemos pensar en cosas materiales. No, tenemos que pensar en el ser humano. Si yo no pierdo de vista la dignidad del ser humano, voy a ser un buen jefe. Si no, soy capataz, a lo mejor. O me ven la cara de burro, de cándido. Ni cándido ni capataz. Dignidad igual. Okay. John, ¿cómo ves las nuevas tendencias que hay en las empresas? Vemos cada vez más tecnología, hoy vemos la IA y muchas otras herramientas que próximamente se estarán desarrollando. ¿Cómo ves todos estos cambios en tu sector? Primero veo que a mí no me van a tocar. A mí ya no me toca. Están viviendo ustedes todos, una nueva era. Siento que verdaderamente está cambiando la era. A lo mejor dentro de 200 años nos van a decir, estos locos del siglo XX, siglo XXI, querían asfaltar la tierra. ¿Cómo? Sí, ponerle asfalto y concreto a toda la tierra
para que movieran sus automóviles. ¡Qué locura! Quitaron árboles y quisieron asfaltar. Están locos, pudiendo haber tomado un dron, un helicóptero y que se movieran como ahora lo hacemos todos. No va a haber automóviles, no va a haber carreteras, por supuesto que no. Hay un cambio muy grande, pero enorme, cambio de era. Así como pasar de los caballeros del rey Arturo con espadas y armadura, imagínense lo que es la armadura, sí, a los 30 y tantos grados que había allá en Europa en verano, a automóviles, pasando por los caballos. Ok, la siguiente era va a ser el cambio, ni siquiera automóviles, es otra cosa. Imagínense que si ya no hay automóviles, sino, digamos, Uber, por decirlo así, o Didi, los arquitectos van a encontrar que la gente ya no necesita comprar un auto, simplemente lo marca por el celular y llega el vehículo y te van a preguntar entonces, al menos la gente de muy buen nivel te van a decir, oye, ¿sabes manejar? Sí, claro, yo sé. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes manejar? No, pues eso déjalo a los conductores, a los que llegan en el Uber y te llevan de aquí para allá. Y entonces las casas ya no van a tener garage, van a tener terraza. Vas a entrar a la terraza, te van a recibir a gusto y de ahí para adelante la casa. No, ay, le tengo que poner enfrente de la casa lo más bonito, el lugar para guardar los autos. Absurdo, totalmente absurdo. Eso va a pasar, va a cambiar el mundo verdaderamente. Y un ejemplo clásico es la inteligencia artificial. Si no sabemos inteligencia artificial, es como si no sabemos inglés. Ahorita ya no se necesita aprender tanto inglés, porque con los nuevos lentes, creo que Ray-Ban, ¿sí?, ya se escucha en el idioma que tú quieras lo que te están diciendo. Y le aprietas foco y escuchas a una persona o a otra. Ya no se van a requerir aparatos en el oído para los que somos medio sorditos. ¡Wow! Sí, del avance. Totalmente distinto. Les toca a ustedes imaginárselo para cambiarlo. Pero imagínenselo de veras, o sea, un cambio rotundo de vida. Eso les va a tocar. Es cambiar paradigmas. Es un paradigma. Y no lo vemos, o sea, yo no podría imaginarme una casa sin garage, ¿no? Pero evidentemente vamos a ir cambiando y vamos a seguir migrando, a seguir evolucionando. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo platicando y aprendiendo mucho más de ti. Creo que tendremos que hacer otro episodio contigo, por supuesto, porque tienes mucha información. Mucha experiencia, mucha información, mucho conocimiento. Vaya, es un lujo platicar contigo. Pero bueno, el tiempo es caro en televisión. Entonces, para cerrar, si tú pudieras darle un consejo a las personas que nos están viendo, ¿qué les dirías? Creo que no hay que perder de vista al ser humano. Me pasó. Okay. Y la idea es que ustedes también lo puedan sentir. Miren, yo aprendí un diplomado en humanismo cuando Mercedes, mi esposa, estaba en el hospital, estuvo como 6, 8 meses, con sus tubos y todo. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Nunca me han operado y nunca había estado en un hospital. Okay. Y me costó mucho trabajo. Dije, ¿cómo le voy a hacer para sentirme bien? Porque yo la cuidaba todos los días en la mañana y mis hijos vinieron de Europa a cuidarla en la noche. Y entonces encontré, dentro de la comunicación no verbal, la postura de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, cuando se coloca uno los brazos en la cintura y se siente poderoso. Parece mentira, pero las hormonas pueden apoyar a cambiar, a mejorar, aunque ha sido esto cuestionado. 2011, Harvard opinó que la postura cambia las hormonas. 2018-19, que está cuestionado según la postura. Esto está en equilibrio, todavía no es absolutamente científico, pero yo sí lo hice. Yo me puse como Wonder Woman, empecé a caminar por los pasillos, veía a mi esposa, ella sonriente, gracias a Dios, yo la veía diciendo, me siento poderoso.
hablaba con los pacientes, con las afanadoras, con las enfermeras, con los médicos, y les decía, no, van para adelante, van a salir, etcétera, y me sentía positivo. De tal manera que logré dar un curso de comunicación no verbal, me invitaron, un curso de 1 hora y media, fueron 150 personas del hospital, y luego me invitaron un segundo, también sobre la aplicación de la comunicación no verbal en los médicos, en el ser humano. Sí. Me encantó. También fueron 152, creo, la segunda vez. Y salí cuando me entregaron a mi esposa, estuve unos meses más en casa, salí pensando que había logrado un diplomado, el mejor diplomado en humanismo, porque pude sentir a la gente, su dignidad, el amor que pueden tener las personas. ¡Wow! Entonces, ¿un consejo? Claro que sí. Traten de sentir al ser humano por su dignidad. Todos tenemos dignidad. Hay problemas. Cada quien tiene muchos errores y defectos, pero son el defecto, no la persona. Así es. De tal manera que no pueden odiar a nadie, no pueden tenerle rencor a nadie. No es fácil, pero por ahí va. Entender al ser humano en su empresa, en sus prácticas, con sus clientes y con sus proveedores. Y entonces serán verdaderamente seres humanos. Uy, wow. Qué hermosas palabras nos dices, Carlos. Creo que vamos a tener que hacer otro capítulo para hablar de la comunicación no verbal, que se escucha bastante interesante. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde el Nido. Les invitamos a que vengan a leer un libro, a tomarse un cafecito, un desayunito. Está muy agradable. Estamos aquí en Cholula. Y bueno, ahí vamos a escribir la dirección para que puedan asistir aquí a pasar un rato agradable. Correcto, así pues damos las gracias precisamente al Nido que nos dio la oportunidad de estar grabando aquí. En verdad los invitamos, como dice Miriam, a que vengan, vivan la sensación de estar tomando un café, leyendo un libro y también se come muy rico. Y Carlos, conocimos al ser humano que está dentro de ti. Sí. Y la verdad te agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos das de verte transparente, quién eres, qué tienes en el alma y que en verdad contagies tu entusiasmo. Nos dejas sin palabras. Así que nos dejaste acá sin palabras y llenos de amor, de experiencia, de información. Tenemos mucho que aprenderte. Igual yo de ustedes, sin duda alguna. Sí, un gusto para mí, de verdad me siento muy, muy afortunada de tenerte en mi vida, de ser una persona cercana a ti y de convivir contigo. Quiero seguir haciéndolo, quiero volverte a invitar acá, pero bueno, en nuestro día a día quiero acercarme a ti para aprender. Gracias, Carlos. Miriam, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazote. Gracias. Amigos, pues bueno, no se pierdan el próximo episodio. Ya estamos en épocas de Navidad. Démonos amor, démonos abrazos, compartamos experiencias, veámonos entre nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. En un mundo que está lleno de riesgos, siempre hay historias que nos inspiran a enfrentarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.